Ya, espero que se encuentren todos muy bien. Vamos a comenzar con el resumen de unidad de las civilizaciones que hemos estado trabajando este último tiempo. Anotamos nuestro objetivo de hoy, miércoles 29 de septiembre, demostrar que comprenden las civilizaciones precolombinas. Vayan anotando, objetivo de hoy, demostrar que comprende las civilizaciones precolombinas. Listo. ¿Ya puede poner el título? Ya, voy a poner el título entonces de nuevo. Resumen, unidad, civilizaciones. Ya, inicie, profe. Ya, ok. Y ahora vamos nuevamente al objetivo para los que no habían alcanzado a copiarlo. Listo. Listo. Ok. Vamos entonces. En clases presenciales, y ustedes deberían tener esta información. Habíamos hecho un resumen acerca de las civilizaciones que hemos trabajado, los mayas, los aztecas y los incas. Vamos a partir. Las actividades económicas, las tres civilizaciones se enfocaban básicamente en la agricultura. Ya las tres civilizaciones predominaba la agricultura. Los mayas obtenían de las tierras el cultivo, ¿cierto? Con la tala y la roza, quemando, ¿verdad? Realizando la producción, y ahí cultivaban maíz, el poroto y el cacao. En el comercio, entre las ciudades mayas, se iban cambiando para poder mantener activo el comercio, si no hubiesen tenido que vender lo mismo en todas partes, sino que ellos se juntaban con otras ciudades, estados, y así podían compartir, vender, ¿verdad? Y crecer la economía. También dentro de los aztecas podemos ver que los cultivos eran en las chinampas, que eran islas de barro, ¿verdad? Y paja, donde cultivaban maíz, porotos y tomates. Ellas tenían una especie de canoa para poder acercarse a esas islas flotantes. El comercio tenían una variada producción artesanal, realizaban ollas de cerámica, trabajos con el cuero, también realizaban intercambio de productos. Y finalmente, que fue la última civilización que hemos visto, los incas, también agricultura, ¿verdad? Trabajaban el cultivo de maíz, papa, quinoa, algodón, maní, zapallo, porotos, entre otras. Y también aquí los incas habían descubierto la ventaja de abonar la tierra con ciertos productos para que ésta fuera más fértil y así pudieran obtener mayor efectividad en sus cosechas. En cuanto a la organización social, los mayas estaban divididos en 4 grandes grupos sociales. La nobleza, vayan escribiendo, la nobleza, los artesanos,
Los que no lo tienen escrito tienen que ir escribiéndolo. La nobleza, los artesanos, campesinos y esclavos. Los aztecas eran dos grupos, ya, los pilis y el pueblo. ¿Qué pasó, Analí? Profe, yo eso lo tengo que escribir, o si no me equivoco, yo lo escribí en el colegio, pero Si lo presencial. tienes escrito, no lo escribas. ¿Ya? Y por último, los incas, que tenían una jerarquía donde había una máxima autoridad, que era nuestro Zapa Inca, que iba dividiendo a este pueblo, ya se dividía con la máxima autoridad, los funcionarios, los campesinos y las otras comunidades. Sáquenle pantallazo, chiquillos, los que no fueron presencial. Está en el Power de todas maneras. ¿Podemos avanzar? Ya, yo voy a avanzar. Voy a la Inca. Ya va en los incas. Un minuto, porque si no, después sáquenle pantallazo. Listo, profe.
Ya. Listo. Ok, avanzo. También esto no lo copien, estoy haciendo un resumen de esta unidad. Los mayas, dentro de la familia de los mayas, los padres eran cariñosos, el nacimiento era asistido por una mujer, quien cortaba el cordón que unía al bebé con su madre, luego era bañado en las aguas de un lago. Cuando tenía apenas 5 días de nacido, le colocaban al niño unas tablillas en la frente y en la nuca, y así les daban forma, ¿cierto? Para deformarle el cráneo. Según esta civilización, era para que se vieran más hermosos. En los aztecas, la vida de ellos era austera y estaba regulada por las rígidas normas de convivencia que tenía en la vida cotidiana de ellos. La educación durante gran parte de la niñez era impartida por los padres en los hogares. Acuérdense que no todos los niños tenían derecho a la educación, solo aquellos que tenían hartos recursos. Los otros eran educados en las casas. Generalmente la educación era aprender modales, tareas relacionadas con sus sexos. Las niñas se preparaban para las labores del hogar y para algunas actividades económicas. Y los niños se preparaban para la guerra, para trabajar en esas funciones. Finalmente, los incas, cuando niños nacían, el padre los llevaba a un arroyo, le daba un baño, luego lo cubrían con una manta, ya una manta de lana que lo había hecho la madre. Después le ponían también tablillas en cada lado para poder darle una forma alargada a su cráneo. En los días que había fiesta, le ponían un gorro a los chiquititos para poder distinguirlos, los podían representar. A los 6 años, los niños les cortaban el pelo y las uñas y ya estaban preparados para salir a trabajar, los niños y niñas. Recuerden que las niñas generalmente se dedicaban a las labores del hogar, ayudaban a las mamás y se iban a la agricultura después y hacían labores de hogar. Y los niños salían a trabajar arreando animales y en los trabajos que hacían los padres. La religión, vayan anotando este cuadro, este mapa conceptual, la religión del mundo maya. Las principales características eran politeístas, eso quiere decir que creían en muchos o varios dioses. Veneraban elementos de la naturaleza y también hacían sacrificios humanos. Vayan anotando esto. Listo. Ya.
Listo. Ya. Seguimos. En cuanto a la religión de los aztecas, eran teocráticos. Y su religión era politeísta también. Creían en pocas divinidades, pero eran politeístas. También practicaban los sacrificios humanos. Pongan sacrificios humanos, teocráticos, politeístas. Vayan anotando eso. Ya. Sigo. Los incas, también solo anotan esto, dios del sol, ¿verdad? Primero fueron politeístas, creían y adoraban a varios dioses principales de la naturaleza, el dios inmortal, creador del universo, el de la Pachamama. Vayan anotando eso. Profe, ¿Mm? como que los mayas y los aztecas y los incas como que todos fueron politeístas y tenían Claro. religiones. Ujú. Sí. Y los mayas y los aztecas hacían sacrificios humanos. Mientras tanto, los incas tenían más adoración a los dioses. Sol, naturaleza, creador del universo, Pachamama, etc. ¿Qué está? Me asusté. Vamos, un poquito lo que tenían que copiar, así que vamos avanzando. Sigo. Ujú. Los aportes que generaron cada una de estas civilizaciones, y esto sí lo van a anotar todo. Los aportes que ellos tenían, los mayas, la arquitectura, porque construían pirámides, templos. Los aztecas construyeron su ciudad sobre las aguas del lago Texcoco, y los incas realizaban las terrazas de cultivo y los caminos del Inca. En la escritura, los mayas desarrollaron un sistema de escritura, ¿verdad?, conocido como los glifos. Recuerden que el sistema también numérico, el concepto de 0, y ellos contaban de 20 en 20. Mientras tanto que los aztecas contaban con una especie de semillas, y los incas tenían
unas como lanitas estiradas donde iban haciendo el conteo y en sus puntas le iban haciendo nudos. Se llama quipus, el sistema de contabilidad. Para que después lleguemos a la noche. Listo, profe. Ya. Voy a esperar al resto. 2 minutitos más. Listo, profe. Ok. 2 minutitos para el resto que los veo escribir. Queda un minutito. Ya voy, profe, voy en lo Inca. Ya, muy bien, David. Listo, profesora. Ok, Listo. muy bien, ya. Seguimos entonces. Ya, sigo. Perdón. ¿Cuáles eran las expresiones artísticas de los mayas y los aztecas? Ellos, además
de hacer muchas cosas artísticas en cuanto a la religión, ellos realizaban lo que vemos en pantalla, esta especie de jarrones. Los tallaban y los hacían muy realistas, era simbólico para ellos. Esto no se copia. Por otra parte, también otra de las expresiones artísticas de los mayas eran las esculturas que realizaban y el calendario lunar que tenían. Mientras que las expresiones artísticas de los aztecas eran las pinturas y las vasijas de un material especial que también tallaban con las formas que los caracterizaban a ellos. Las expresiones artísticas de los incas eran los cuchillos sagrados, los telares con formas andinas, ¿ya? Similares a un poncho, los vasos que ocupaban para ceremonias con madera tallada, la escultura también, todas esas eran expresiones artísticas. Vamos a ver ahora este video. Les comparto el audio. Los incas, mayas y aztecas fueron pueblos precolombinos que vivieron en el continente americano. ¿Sabes por qué los llamaban así? Veámoslo. Hoy vamos a hablar sobre las civilizaciones precolombinas. Pre es igual a antes y colombinas sería algo así como antes de la llegada de Colón. ¿Cuáles fueron las civilizaciones precolombinas? Una de las civilizaciones eran los mayas, quienes se expandieron en dos periodos. El primero fue el Imperio Antiguo, siglo IV al siglo IX. Allí se establecieron en el sur de México, Guatemala y Honduras. El segundo periodo fue el Imperio Nuevo, siglos X y XV. En este se trasladaron a la península de Yucatán. ¿Y alguna civilización precolombina construyó ciudades? Sí, los aztecas ocuparon la altiplanicie mexicana hacia el 1325. Allí fundaron la ciudad de Tenochtitlán. Además de los aztecas y mayas, ¿existieron otras civilizaciones? También estaban los incas, que se establecieron hace poco más de 500 años en las actuales repúblicas de Ecuador, Perú, Bolivia, una amplia región de Chile y también en el noroeste de Argentina. ¿De qué manera vivían estos pueblos? Los incas y los aztecas tenían organizaciones diferentes, pero ambos eran sedentarios y la base económica era la agricultura. Además, dedicaban tiempo a otras actividades como las artísticas y las espirituales. Por eso surgieron ciudades, que es donde vivía la mayor parte de la población. ¿Y qué construyeron en las ciudades? Construyeron templos, palacios, puentes y canales. Cuando las ciudades crecieron y las actividades económicas se diversificaron, surgieron las jerarquías sociales. La clase más alta estaba formada por gobernantes, sacerdotes y jefes militares, mientras que los campesinos realizaban las tareas agrícolas y las construcciones. ¿Había guerreros o pueblos sometidos? Cuando llegaron los españoles, algunos de esos pueblos sometidos colaboraron para su destrucción. Santi, ¿sabes que el otro día fui con mi familia al mercado de la ciudad y me sorprendió la cantidad de gente que había? ¿Quién sabe desde qué época existen mercados así? Todos los pueblos desarrollaron sus actividades acorde al momento histórico en que vivieron. Es cierto, no imaginé que nuestros pueblos originarios también tuviesen mercados. ¿Cómo habrán hecho para construir todo eso en aquella época? Suscríbete. Todas las semanas aprenderás algo nuevo. Ya, ¿qué aparecía en el video? David. Hablaban de todo, por ejemplo, hablaban de los aztecas, de los incas y de los mayas. Hablaban sí que eran politeístas y creían en la agricultura, parece. Ya, lo que estábamos viendo, lo que han escrito ustedes, ¿cierto? Eran politeístas,
creían en varios dioses, se dedicaban harto a la agricultura, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir? Chiquititos. Parece que tengo a uno nomás en clases. ¿Mm? Del mercado. Mercado. Ya, la tía hay que decir algo. Que los campesinos eran los que construían ¿cómo se llama? Como las esculturas, etc. Ya, mira, muy bien, súper bien. ¿Qué más podemos decir de este video? Lo vamos a poner de nuevo. Necesito que presten atención. No sé qué están haciendo ustedes. Yo estoy en clases. Presten atención. Los incas, mayas y aztecas fueron pueblos precolombinos que vivieron en el continente americano. ¿Sabes por qué los llamaban así? Veámoslo. Hoy vamos a hablar sobre las civilizaciones precolombinas. Pre es igual a antes y colombinas sería algo así como antes de la llegada de Colón. ¿Cuáles fueron las civilizaciones precolombinas? Una de las civilizaciones eran los mayas, quienes se expandieron en dos periodos. El primero fue el Imperio Antiguo, siglo IV al siglo IX. Allí se establecieron en el sur de México, Guatemala y Honduras. El segundo periodo fue el Imperio Nuevo, siglos X y XV. En este se trasladaron a la península de Yucatán. ¿Y alguna civilización precolombina construyó ciudades? Sí, los aztecas ocuparon la altiplanicie mexicana hacia el 1325. Allí fundaron la ciudad de Tenochtitlán. Además de los aztecas y mayas, ¿existieron otras civilizaciones? También estaban los incas, que se establecieron hace poco más de 500 años en las actuales repúblicas de Ecuador, Perú, Bolivia, una amplia región de Chile y también en el noroeste de Argentina. ¿De qué manera vivían estos pueblos? Los incas y los aztecas tenían organizaciones diferentes, pero ambos eran sedentarios y la base económica era la agricultura. Además, dedicaban tiempo a otras actividades como las artísticas y las espirituales. Por eso surgieron ciudades, que es donde vivía la mayor parte de la población. ¿Y qué construyeron en las ciudades? Construyeron templos, palacios, puentes y canales. Cuando las ciudades crecieron y las actividades económicas se diversificaron, surgieron las jerarquías sociales. La clase más alta estaba formada por gobernantes, sacerdotes y jefes militares, mientras que los campesinos realizaban las tareas agrícolas y las construcciones. ¿Había guerreros o pueblos sometidos? Cuando llegaron los españoles, algunos de esos pueblos sometidos colaboraron para su destrucción. Santi, ¿sabes que el otro día fui con mi familia al mercado de la ciudad y me sorprendió la cantidad de gente que había? ¿Quién sabe desde qué época existen mercados así? Todos los pueblos desarrollaron sus actividades acorde al momento histórico en que vivieron. Es cierto, no imaginé que nuestros pueblos originarios también tuviesen mercados. ¿Cómo habrán hecho para construir todo eso? Ok, si se dan cuenta, el video nos resume básicamente toda la unidad de los mayas, aztecas e incas. Lo que hacía cada uno de estos pueblos, cómo fue creciendo su actividad económica, qué hacían para sustentar esta economía, cómo fue creciendo cada pueblo, la religión, los tipos de artesanía que ellos creaban. Van a completar la siguiente tabla en su cuaderno como tarea. Dice, completa el siguiente cuadro. Nombre de la civilización, vimos aztecas, mayas e incas. Actividad económica que realizaban, fácil, agricultura. Algunos se dedicaban a la agricultura y al comercio. ¿Cómo era la organización social? ¿Cómo era la organización política? La religión, si eran politeístas o no, y en los dioses que ellos creían, que también lo tenemos en el cuaderno, y los aportes que ellos generaron como civilización. Esa es la tarea que deben realizar en sus cuadernos. La vamos a revisar la próxima clase.
la próxima clase virtual, o sea, el otro miércoles. Entonces, tenemos dudas, consultas, porque estamos cerrando la unidad. No, profe. Ya, chiquillos, recuerden, tienen hasta hoy a las 8 para mandarme la disertación de la civilización. Solo hasta las 8. Dejo de compartir pantalla. Ya, chiquititos, nos vemos.